aunque no es algo nuevo. Siempre ha estado presente en la naturaleza. La podemos ver en las tormentas, los rayos son la representación más importante. En las profundidades de las turbias aguas de Sudamérica, acecha una criatura que es una verdadera maravilla de la evolución, la anguila eléctrica. Aunque no es una anguila en absoluto, sino un pez capaz de generar su propia electricidad. Este fascinante animal posee órganos eléctricos especializados, compuestos por miles de células llamadas electrocitos o electroplacas. Cuando se activan, estas células funcionan como pequeñas baterías, creando una corriente eléctrica asombrosa. Con una descarga que puede superar los 600 voltios y alcanzar un amperaje significativo, la anguila eléctrica utiliza este poder para cazar a sus presas, aturdiéndolas o incluso matándolas al instante. Es una estrategia de caza eficiente y letal. La anguila eléctrica es un testimonio viviente de la increíble diversidad y las adaptaciones extremas de la naturaleza. Un depredador electrificante que domina las aguas con un poder asombroso, recordándonos que la electricidad no es solo una invención humana. Para dominar la electricidad tal como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de descubrimientos científicos y avances tecnológicos. A continuación, se detallan los hitos más relevantes. La electricidad tiene sus raíces hace miles de años, con un filósofo griego muy curioso. Hablamos de Tales de Mileto, alrededor del año 600 a.C. Él fue el primero en documentar una observación que, sin saberlo, sentó las bases de lo que hoy conocemos como electricidad. Tales notó algo fascinante. Cuando frotaba un trozo de ámbar, una resina de árbol fosilizada, muy bonita por cierto, este adquiría la capacidad de atraer objetos pequeños y ligeros, como plumas, cabellos o trozos de paja. En ese momento, no entendía el porqué de este fenómeno. Lo atribuyó a que el ámbar poseía una especie de alma o fuerza vital al ser frotado. Estaba viendo la electricidad estática en acción. La palabra electricidad, de hecho, viene del griego electrón, que significa ámbar. Así que, aunque Tales de Mileto no desarrolló teorías complejas ni generó energía para ciudades, su simple pero aguda observación de cómo el ámbar frotado atraía objetos fue el primer paso documentado en el largo camino hacia la comprensión de la electricidad. Un verdadero pionero que nos enseñó a mirar más de cerca el mundo que nos rodea. En 1820, un profesor danés llamado Hans Christian Sted estaba dando una clase. Por casualidad, colocó un cable conectado a una batería cerca de una brújula. Lo que vio lo dejó asombrado. Cada vez que la corriente eléctrica pasaba por el cable, la aguja de la brújula se movía. Se desviaba. Cuando cortaba la corriente, la aguja volvía a su posición. Este sencillo experimento demostró algo revolucionario. Una corriente eléctrica no solo producía calor o luz, sino que también generaba un campo magnético. Fue la primera vez que se probó una conexión directa entre la electricidad y el magnetismo. El hallazgo de Sted abrió las puertas a una nueva era de la física. Despertó la curiosidad de otros grandes científicos como Ampere y Faraday. Muchos años después de que Tales de Mileto notara la atracción del ámbar frotado, en el año 1600, Hilbert investigó este fenómeno a fondo. En su famosa obra de Magnete, donde principalmente hablaba de magnetismo, dedicó un capítulo a estas fuerzas misteriosas. Fue allí donde Hilbert creó el término eléctrico, derivándolo del griego electrón, que significa ámbar. Así, no solo estudió y distinguió estas fuerzas de las magnéticas, sino que les dio un nombre. Por eso, William Hilbert no solo es el padre de la electricidad por sus descubrimientos, sino que también nos legó la palabra que hoy usamos para describir una de las energías más vitales del universo. Un legado que aún ilumina nuestras vidas. En 1660, el ingenioso científico alemán Otto von Guericke marcó un hito en la historia de la electricidad al construir la primera máquina electrostática. Este innovador dispositivo, una esfera de azufre giratoria, le permitió generar y estudiar la electricidad estática de manera controlada. El trabajo de von Guericke no solo fue una demostración fascinante de un fenómeno poco comprendido, sino que también abrió la puerta a futuros experimentos y avances en el estudio de la electricidad, sentando las bases para entender cómo manipular y utilizar esta fuerza misteriosa. En 1729, el científico inglés Stephen Gray hizo un descubrimiento crucial que cambiaría nuestra comprensión de la electricidad para siempre. Fue Gray quien, mediante ingeniosos experimentos, demostró por primera vez que la electricidad podía transmitirse a distancia a través de ciertos materiales, a los que hoy llamamos conductores. Al mismo tiempo, identificó que otros materiales bloqueaban este flujo,
denominándolos aislantes. Su trabajo pionero no solo reveló la naturaleza fundamental de la conductividad eléctrica, sino que sentó las bases esenciales para el desarrollo de circuitos y todas las tecnologías que hoy dan energía a nuestro mundo. En 1733, el químico francés Charles-François de Cisternay-Dufay realizó un avance fundamental en nuestra comprensión de la electricidad. Fue Dufay quien, a través de una serie de experimentos, identificó que existían dos tipos de electricidad. Él las llamó vitrea, la que se generaba al frotar vidrio, y resinosa, la que se producía al frotar ámbar. Este descubrimiento revolucionario, al demostrar que la electricidad no era una única fuerza sino que se manifestaba en dos formas distintas que se atraían o repelían, sentó las bases para el concepto de cargas eléctricas positivas y negativas que usamos hoy en día. Ahora imagina un invento que lo cambió todo en el estudio de la electricidad. Ese fue el caso de la botella de Leyden, un dispositivo que marcó un antes y un después en nuestra comprensión de la electricidad estática. Inventada de forma independiente y casi simultánea en 1745 por el jurista y físico alemán Ewald Georg von Kleist y por el científico neerlandés Pieter van Musschenbroek en la Universidad de Leiden, esta botella fue la primera en lograr almacenar una cantidad significativa de carga eléctrica. ¿Qué aportó? Antes de la botella de Leyden, la electricidad estática solo podía generarse y observarse por un instante. Con este ingenioso condensador primitivo, los científicos pudieron por fin acumular electricidad y liberarla en descargas controladas. Esto abrió la puerta a innumerables experimentos, permitiendo estudiar a fondo las propiedades de la electricidad, desde su capacidad de atracción y repulsión hasta sus efectos en el cuerpo humano. La botella de Leyden no solo fue una curiosidad fascinante, sino una herramienta esencial que aceleró la investigación eléctrica y pavimentó el camino para futuros descubrimientos y aplicaciones de la electricidad. En 1752, el multifacético Benjamin Franklin llevó a cabo uno de los experimentos más icónicos de la historia de la ciencia, el famoso experimento de la cometa. Durante una tormenta eléctrica, Franklin, con una cometa modificada y una llave metálica, se propuso demostrar que los rayos son una forma de electricidad. Con valentía y curiosidad, elevó su cometa en medio de la tempestad. Cuando un rayo impactó cerca, la electricidad viajó por el hilo mojado hasta la llave, produciendo una chispa y cargando una botella de Leyden. Este audaz experimento no solo probó la naturaleza eléctrica de los rayos, sino que también allanó el camino para la invención del pararrayos, protegiendo innumerables vidas y edificios. Franklin no solo fue un científico brillante, sino un innovador cuya audacia iluminó el camino hacia una comprensión más segura de la electricidad. En el umbral del siglo XIX, en el año 1800, el brillante físico italiano Alessandro Volta cambió el curso de la historia de la electricidad para siempre. Su invento, la pila voltaica, fue el primer dispositivo capaz de producir una corriente eléctrica continua y estable. Hasta entonces, la electricidad se había estudiado principalmente como fenómenos estáticos o descargas momentáneas. Pero la pila de Volta, con sus discos alternados de cobre, zinc y cartón empapado en salmuera, ofrecía una fuente constante de energía. Este invento revolucionario no solo desató una explosión de descubrimientos científicos y tecnológicos, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la electroquímica y, en última instancia, para toda la tecnología electrónica que impulsa nuestro mundo moderno. Volta no solo generó electricidad, sino que encendió la chispa de la era eléctrica. En 1820, un descubrimiento fortuito del científico danés Hans Christian Ørsted desveló una verdad fundamental del universo: la profunda conexión entre la electricidad y el magnetismo. Durante una de sus clases, Ørsted observó que una aguja de brújula se desviaba cuando una corriente eléctrica pasaba cerca de ella. Este momento, ¡eureka!, reveló que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor. Este descubrimiento, aparentemente simple, fue revolucionario. Demostró que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados, sino dos caras de la misma moneda: el electromagnetismo. El trabajo de Ørsted abrió las puertas a una nueva era de investigación y sentó las bases para inventos transformadores como los motores eléctricos y los generadores, impulsando la revolución tecnológica que aún hoy nos define. André-Marie Ampère descubre la relación entre la electricidad y el magnetismo, que es un pilar de nuestra tecnología. A principios del siglo XIX, este brillante científico francés dio un paso gigante. Tras el descubrimiento de Ørsted de que una corriente eléctrica producía un campo magnético, Ampère se dedicó a investigar más a fondo. Fue Ampère quien formuló la ley que describe la fuerza entre dos corrientes eléctricas. Observó que si dos cables por los que circulaba corriente se colocaban cerca uno del otro,
Estos se atraían o se repelían dependiendo de la dirección de esas corrientes. Era una fuerza hasta entonces desconocida. Su trabajo no solo explicó este fenómeno, sino que sentó las bases de la electrodinámica. De hecho, su contribución fue tan fundamental que la unidad de medida de la corriente eléctrica, el amperio, lleva su nombre en su honor. Así que, cada vez que enciendes algo eléctrico, recuerda a Ampere, el hombre que desentrañó cómo las corrientes eléctricas interactúan entre sí. Un verdadero padre de la electricidad moderna. Ya en 1827 George Simon Ohm, un destacado físico y matemático alemán, es universalmente reconocido por formular la ley de Ohm, una piedra angular en el estudio de los circuitos eléctricos. Esta ley esencial establece una relación fundamental entre tres magnitudes cruciales: la tensión, o voltaje, la corriente y la resistencia. En esencia, Ohm descubrió que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Su trabajo pionero sentó las bases para la comprensión y el diseño de la electrónica moderna. Michael Faraday, un genio científico británico, desveló en 1831 uno de los pilares de la electricidad, la inducción electromagnética. Con sus experimentos revolucionarios, Faraday demostró que un campo magnético cambiante podía generar una corriente eléctrica. Este descubrimiento monumental no solo reveló la profunda conexión entre la electricidad y el magnetismo, sino que también sentó las bases para la invención de tecnologías esenciales como el generador eléctrico y el transformador, impulsando así la era de la energía eléctrica que define nuestro mundo hoy. En 1837, gracias al ingenio de Samuel Morse, se dio un salto gigante hacia el futuro de la comunicación con la invención del telégrafo eléctrico. Este revolucionario dispositivo, junto con su código de puntos y rayas, permitió enviar mensajes a través de largas distancias de forma casi instantánea, marcando el inicio de la era de la información. El telégrafo de Morse no solo acortó distancias, sino que transformó el comercio, la guerra y la vida cotidiana, sentando las bases para las redes de comunicación que hoy nos conectan globalmente. En 1864, el brillante físico escocés James Clerk Maxwell logró una de las mayores hazañas intelectuales de la ciencia, la publicación de sus famosas ecuaciones. Estas ecuaciones no solo describieron los fenómenos eléctricos y magnéticos, sino que los unificaron en una sola y elegante teoría, la teoría del electromagnetismo. El trabajo de Maxwell reveló que la luz es una onda electromagnética y sentó las bases para toda la tecnología moderna de la comunicación, desde la radio hasta los teléfonos celulares, transformando para siempre nuestra comprensión del universo. Charles Augustin de Coulomb fue un ingeniero y físico francés, fundamental para el desarrollo de la electrostática y el magnetismo como ciencias exactas. Aunque sus contribuciones abarcaron varios campos, incluyendo la mecánica de suelos, la torsión y la fricción, es más conocido por su trabajo en 1785, cuando publicó una serie de memorias en las que describió su famosa ley de Coulomb. Utilizando una balanza de torsión de su invención, o una versión mejorada de la misma, Coulomb fue el primero en medir con precisión la fuerza de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. Sus experimentos demostraron que esta fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Russell Schumacher fue un destacado científico e ingeniero estadounidense, reconocido principalmente por su papel fundamental en el desarrollo de la célula solar moderna. Trabajó en los laboratorios Bell, y en la década de 1940, realizó descubrimientos cruciales en el campo de los semiconductores, antes incluso de la invención del transistor. Su investigación se centró en el comportamiento de ciertos tipos de cristales. El hallazgo más significativo de Hall fue el descubrimiento accidental de la unión P-N en el silicio y el efecto fotovoltaico. Observó que una pieza de silicio con una grieta, que creaba una unión P-N de forma natural, generaba una corriente eléctrica cuando era expuesta a la luz. Este fue el principio clave que llevó a la invención de la primera célula solar de silicio práctica. En 1946, Russell patentó su dispositivo sensible a la luz, que sentó las bases para el diseño de las células solares actuales. Su trabajo no solo fue esencial para la energía solar, sino que también contribuyó al desarrollo de los diodos, incluidos los LED y los diodos láser, y fue fundamental para la posterior invención del transistor. Guglielmo Marconi fue un ingeniero eléctrico e inventor italiano, ampliamente reconocido como el padre de la radio por su pionero y exitoso trabajo en la telegrafía inalámbrica. Nacido en Bolonia, Italia, Marconi se interesó desde joven en las ondas electromagnéticas, siguiendo los experimentos de Heinrich Hertz. A finales del siglo XIX, comenzó a experimentar en su casa,
logrando enviar señales inalámbricas a través de distancias cortas. Su ingenio no solo radicó en el conocimiento científico, sino en su habilidad para desarrollar un sistema práctico y comercial para la transmisión de señales de radio. Imagina un mundo donde la noche lo detenía todo. Un mundo antes de la luz. En 1878, un nombre cambiaría esto para siempre: Thomas Edison. Él no inventó la idea de la luz eléctrica, pero sí logró lo imposible: crear la bombilla incandescente práctica y duradera. Fueron miles de intentos, noches sin dormir y una perseverancia incansable. Edison probó innumerables materiales hasta que dio con el filamento que podía arder durante horas, días. Su bombilla no era solo un invento, fue el inicio de una nueva era. Marcó el comienzo de la iluminación eléctrica generalizada. La luz de Edison transformó nuestras vidas. Impulsó la industria, hizo las calles más seguras y nos permitió extender el día. Hoy, cada vez que enciendes una luz, recuerda al genio que nos dio la chispa que iluminó el mundo, Thomas Edison. En 1882, un visionario estaba a punto de cambiarlo todo. Thomas Edison, el mismo genio detrás de la bombilla, no solo quería iluminar un objeto, sino una ciudad entera. Su sueño era llevar la electricidad a cada hogar y negocio. Y así, en el corazón de la Gran Manzana, nació la primera central eléctrica comercial del mundo, la Pearl Street Station. El 4 de septiembre de 1882, esta planta revolucionaria comenzó a bombear corriente continua, DC, iluminando un puñado de edificios cercanos. No fue un encendido cualquiera, fue el pistoletazo de salida para la era de la electricidad generalizada. Las calles de Nueva York empezaron a brillar, las empresas se transformaron y la vida nocturna de la ciudad cobró un nuevo sentido. La Pearl Street Station de Edison fue mucho más que una planta de energía, fue el motor que impulsó el futuro eléctrico en el que vivimos hoy. A finales del siglo XIX, dos visiones chocaban en una batalla por el poder: la guerra de las corrientes. Por un lado, estaba Thomas Edison, el brillante inventor de la bombilla, defendiendo su sistema de corriente continua, DC. Era simple, directo, pero tenía un gran inconveniente: no podía viajar lejos sin perder fuerza. Necesitaba una central eléctrica cada pocos kilómetros. En la otra esquina, con una visión audaz, estaban Nikola Tesla y George Westinghouse. Ellos apostaban por la corriente alterna, AC. Su gran ventaja: la AC podía transformarse fácilmente a altos voltajes para viajar largas distancias, y luego reducirse para el uso doméstico. Una sola central podía iluminar ciudades enteras. La rivalidad fue feroz. Edison intentó desacreditar la AC, incluso realizando demostraciones peligrosas. Pero la superioridad técnica de la corriente alterna era innegable. Al final, la corriente alterna, AC, ganó la guerra de las corrientes. Hoy, es el sistema que ilumina nuestros hogares y alimenta nuestras ciudades. Un legado de ingenio y la visión de un futuro eléctrico sin límites. Imagina un mundo donde la electricidad pudiera impulsar maquinaria pesada, fábricas enteras, ciudades. En 1888, la visión de un hombre brillante hizo esto posible. Ese hombre era Nikola Tesla. Mientras la guerra de las corrientes seguía en ebullición, Tesla presentó su invención revolucionaria: el motor de corriente alterna, AC. Este no era solo un motor, era una maravilla de la ingeniería. A diferencia de los motores de corriente continua, DC, el motor de Tesla usaba la corriente alterna para crear campos magnéticos giratorios, eliminando la necesidad de componentes complejos y aumentando drásticamente su eficiencia y potencia. La invención de Tesla fue la pieza clave que faltaba para la corriente alterna. Demostró que la AC no solo era ideal para transmitir energía a largas distancias, sino también para transformarla en movimiento. Gracias al genio de Nikola Tesla y su motor de corriente alterna, la electricidad pudo finalmente desplegar todo su potencial, impulsando la industria y sentando las bases del mundo tecnológico en el que vivimos hoy. Ahora imagina una fuerza fundamental, tan diminuta que es invisible, pero que impulsa todo a nuestro alrededor. En 1913, un científico se propuso medir precisamente esta fuerza. Ese hombre era Robert Millikan. A través de su ingenioso experimento de la gota de aceite, Millikan logró una hazaña asombrosa: midió la carga elemental del electrón. Fue un trabajo de increíble precisión. Al observar el movimiento de diminutas gotas de aceite cargadas entre placas eléctricas, Millikan pudo calcular la carga individual de cada electrón, demostrando que la carga eléctrica no es continua, sino que viene en paquetes discretos. La medición de Millikan no fue solo un número, fue una confirmación crucial para la física moderna.
Validó la existencia del electrón como una partícula fundamental y sentó las bases para el desarrollo de la electrónica y nuestra comprensión del mundo subatómico. Gracias a la meticulosa labor de Robert Millikan, hoy comprendemos mejor la electricidad y el universo diminuto que nos rodea. Su experimento fue una ventana a lo invisible, revelando uno de los secretos más pequeños y poderosos de la naturaleza. El siglo XX fue testigo de la expansión masiva de la electricidad y la creación de nuevas tecnologías. Principios del siglo XX, se establecen las grandes redes eléctricas y se construye la infraestructura necesaria para la distribución masiva de electricidad. A mediados del siglo XX, el desarrollo de la electrónica, impulsado por el invento del transistor, llevó a la creación de computadoras, radios, televisores y una infinidad de dispositivos electrónicos. A finales del siglo XX y siglo XXI, la electricidad se convierte en la base de la revolución digital, la inteligencia artificial, las energías renovables y la búsqueda de fuentes de energía más sostenibles. La historia de la electricidad es una historia de descubrimiento, ingenio, tenacidad y colaboración que continúa desarrollándose. Desde las chispas del ámbar hasta las complejas redes de información y energía que impulsan el mundo moderno, la electricidad ha demostrado ser una fuerza transformadora que ha moldeado y seguirá moldeando el futuro de la humanidad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada que subamos nuevo contenido.